departamento encantado de colaborar y de proponer invitados. Al revés, muchísimas gracias al equipo de Canal y al vicedecanato de investigación por el esfuerzo que hace para llevar a cabo estos seminarios, que también transmito. Ahí veo a varios doctorandos del departamento y profesores asociados del departamento que resultan de gran utilidad. Y por mi parte, como profesor y colaborador, y trabajar con el profesor que hará hoy el que impartirá hoy el seminario, con Gregorio Sánchez Marín, simplemente decir unas pequeñas pinceladas de su currículum. Gregorio Sánchez Marín es profesor titular de la Universidad de Murcia, acreditado desde 2014 como acreditado a catedrático. En esta universidad ha realizado su doctorado y su trayectoria profesional, ha realizado estancias de investigación, algunas de ellas en Arizona State University o New York University. Sus principales líneas de investigación pues son tres: la retribución de directivos, de la cual nos va a hablar hoy. Hoy nos va a hablar de retribución de directivo y gobierno corporativo en empresas españolas cotizadas, la gestión de recursos humanos en la empresa familiar y los procesos de internacionalización en las pymes. Gregorio es una persona con un altísimo nivel de investigación y tiene pues numerosas revistas, en más de 20 en impacto JCR, entre otras en Family Business Review, Journal of Business Research, Journal of Business Ethics, en fin, muchas, ¿no? Voy a decir todas. Actualmente es investigador principal IP de un proyecto competitivo I+D+I del Ministerio de Economía y Competitividad, convocatoria de excelencia de 2014, y trabaja en como revisor de varias revistas JCR. Desde un punto de vista más personal, yo llevo trabajando y colaborando con él muy a gusto muchos años. Él es presidente de la sección de recursos humanos de ACEDE, de la cual formo parte, y es la segunda vez que hace una estancia de investigación en el Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Complutense. De manera que cuando a mí me dijo hace unos meses que quería venir a hacer la estancia, dije, bueno, pues de la primera no debió acabar muy disgustado porque repite, ¿no? Yo de Gregorio, antes de ceder la palabra, distinguiría tres rasgos que le definen. Su primero es el nivel de investigación, que viene reflejados por todas esas publicaciones, direcciones de tesis, IP de proyectos. El segundo es que es una persona, lo que muchas veces nos hace falta, un líder que trabaja para los demás. Él no le importa presidir una sección de recursos humanos de ACEDE que no le reporta a él ningún beneficio, no le reporta a él ningún mérito, más que cargarse con una mochila que solo le lleva trabajo. Es no como un vicedecanato, pero sí podemos decirlo así. Lo único que te lleva es disgustos, gente que no responde. Y después, y yo como compañero, el rasgo que más destacaría de él es que es un maestro. Él enseña al que no sabe. Él te dice los puntos para que tú llegues donde él ha llegado, sin ningún temor a que llegues lejos. Él te dice, pues, siendo un poco políticamente incorrecto, podríamos decir, pero él dice, mira, si quieres que te ayude, ahora hay que ir por aquí, ahora por ahí. Algo que yo siempre le estoy muy agradecido, y sabes que todas las consideraciones que siempre os he hecho han sido bienvenidas. Y hace unas semanas, cuando la dirección del departamento le propuso, pues rápidamente dijo que sí a venir a impartir este seminario. Muchísimas gracias, Gregorio, por estar aquí. Muchas gracias. Y por esta sesión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Nunca me habían hecho una presentación así tan especial, ¿no? Entonces, igual estás levantando muchas expectativas y luego seguramente no es para tanto. Pero bueno, lo agradezco a Ignacio, agradezco al departamento que me acojan aquí siempre siempre que lo pido, pues ellos con total amabilidad pues me acogen en el departamento. También gracias a la facultad, a Paco André, que tuvo a bien también invitarme a formar parte de estos seminarios.
y bueno, pues para mí es un placer estar aquí, ¿no? La verdad es que además yo vengo de una universidad más pequeña y normalmente los seminarios de doctorado, pues desgraciadamente son más reducidos, ¿no? Entonces a veces, pues en una clase de estas, pues a lo mejor hay 5 personas, 7, y esto en los años buenos, ¿no? Entonces, pues para mí también es un placer pues ver aquí un quórum tan elevado, ¿no? de personas que están haciendo sus tesis doctorales o que están pensando en cómo desarrollar sus trabajos de investigación, y por lo tanto, pues bueno, esto que al final hacemos muy poquitos, ¿no? Pues la verdad es que es una oportunidad estupenda pues para compartir un poco las ideas, las cosas en las que estamos trabajando en otros departamentos, en otras universidades, y bueno, si os pueden servir, digamos, a algunos, os puede servir, os puede valer alguna de las ideas que yo voy a transmitir para vuestros futuros trabajos de investigación. No sé si hay aquí alguien que esté trabajando en gobierno corporativo, en salarios de directivos. Estupendo. Pues igual a ti te va a servir un poquito más que a los demás, ¿vale? Estupendo. Pues nada, ya tengo una persona que va a estar interesada en lo que voy a contar, eso está bien, ¿no? Entonces, bueno, mi idea hoy para contar aquí, pues Paco Andrés me dijo que os pasara un artículo o algo en lo que iba a basar mi intervención. No sé si, supongo que lo tendréis o os habrá llegado. Mi idea, más que hablar del artículo, es hablar del entorno de trabajo en el que hemos desarrollado esta publicación y algunas otras, ¿no? Entonces, mi idea, más que contar un artículo y los aspectos tan específicos de un artículo que quizás le puede interesar a una persona, pero a lo mejor al resto le puede quedar un poco más lejano, pues la idea de la intervención es contextualizar un poco pues toda esta línea de investigación, toda la línea de investigación de retribución de directivos y gobierno corporativo en el caso en el que nosotros hemos trabajado de las empresas cotizadas españolas, ¿de acuerdo? Entonces, como tal, no voy a... Tengo que poner aquí. Mira la pantalla. Si te vas para allá, no sales. Entonces, para acá. Esto es, también hay que tenerlo en cuenta. Me puedo poner aquí en esta parte mejor, ¿no? Si desaparece momentáneamente ¿Sí? la imagen tampoco pasa nada, pero si no sales nunca... Vale, ahí sí me veo ya, estoy aquí. Bueno, entonces, como os decía, mi idea básicamente sería contar o contextualizar más toda esa línea de investigación, ¿no? De retribución de directivos y gobierno corporativo, sin ceñirme específicamente a un determinado trabajo o artículo. A lo largo de mi intervención, pues sé que luego va a haber un pequeño relato del trabajo y algunas preguntas, pero en todo caso, si a lo largo de la exposición tenéis alguna duda, preguntas, cuestiones que os puedan surgir, pues las podéis preguntar y no esperar al final, ¿no? Que a lo mejor luego uno ya no tiene ganas o se le ha olvidado. Entonces, en cualquier caso, pues si os van surgiendo cuestiones, pues estaré encantado de resolverlas. Esto es que la tele al final es complicado, ¿no? Antes funcionaba. ¿Ahora va? Bueno, ahora. Bueno, entonces mi intervención va a ir en esos 4 puntos. Os voy a hablar un poco de dónde viene la investigación o por qué surge la investigación sobre el tema de salarios de directivos. En segundo lugar, os voy a hablar de ese marco general hacia dónde se orienta cuando hablamos del gobierno corporativo, en el ámbito de los salarios de directivos. A continuación, pues una vez fijado ese marco general, os hablaré de cuál es la investigación a nivel de empresa española o qué es lo que estamos haciendo nosotros para llegar a algunas conclusiones o reflexiones finales. Entonces, en esta primera parte, cuando hablamos de la retribución de directivo, pues surgen varias cuestiones, ¿no? O surgen elementos que nos vienen
a justificar el origen de la investigación en retribución de directivos. Y la pregunta básica que nos hacemos todos, porque además el tema de salarios de directivos pues es un tema que ha traspasado la frontera de la investigación, ¿no? Y todo el mundo pues conoce casos, la prensa económica publica casos de los salarios supuestamente escandalosos de los altos directivos y demás, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué cobran tanto los altos directivos? ¿No? Esa es una pregunta pues, que nos podemos hacer todos, ¿no? Investigadores y no investigadores. ¿Hay alguna razón? ¿No? Podemos hablar del origen de esto, pues el origen sobre todo, o el incremento significativo de los salarios de los directivos empieza en los años 80 con la desregulación en Estados Unidos en la época de Reagan, ¿no? En esa época de Reagan, de desregulación, de grandes fusiones de empresas, pues empieza un poco a manifestarse este elemento, ¿no? de que ahí empiezan a surgir una serie de directivos, estrellas, que cobran unos sueldos desorbitados, ¿no? Además en ese ámbito también destaca no solamente el aspecto de términos absolutos, del salario en términos absolutos de los directivos, sino también en términos relativos, ¿no? El ratio entre la retribución de un Chief Executive Officer, un CEO, un consejero delegado, y en la retribución media de los empleados, en los años 80 estaba ese ratio en 42 aproximadamente, y en los años alrededor de 2010 ese mismo ratio está en 475, ¿no? Se ha multiplicado por más de 100, ¿no? en esos 30 años, ¿no? Escasamente, ¿no? Además en esto, pues en ese contexto, España no es de los países más atrasados, ¿no? Sino de los más avanzados. Es decir, España, según el informe de Hedrick y Struggles, es el quinto país que mejor retribuye a sus altos directivos en Europa, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos en un contexto que genera mucho debate, que genera discusión, que genera crítica, primero por ese contraste tan grande entre la retribución de los directivos y la retribución del resto de la plantilla, cada vez más amplia, esa diferencia o ese gap salarial cada vez es más amplio. Segundo, porque además en estos años sumamos los escándalos financieros que han venido asociados muchas veces a estas grandes corporaciones con grandes ejecutivos que cobran cantidades ingentes de dinero, ¿no? Los casos Enron, los casos Lehman Brothers, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto pues también ha generado cierta rabia social, ¿no? En el sentido de, bueno, porque estas personas que además cobran estos sueldos millonarios están detrás de quiebras, de labores empresariales un poco fraudulentas y un poco, digamos, en cuestión, ¿vale? Además, pues bueno, todo esto pues ha provocado desde luego pues que las grandes corporaciones, los grandes directivos en general, pues entren en un contexto de baja reputación, de baja legitimidad social, en el que la gente pues realmente no se cree que estos directivos pues se merezcan los sueldos que tienen, ¿vale? Esto es lo que nosotros podemos contextualizar, y a partir de aquí pues la investigación ¿por dónde empieza? Pues empieza a preguntarse si esa retribución es justa, es proporcionada, es racional, y para ello pues sobre todo lo que se ha buscado es establecer una relación o buscar las correlaciones entre el esfuerzo y la contribución, ¿no? Cuando alguien va a analizar la retribución de alguien, lo que trata es que esa retribución recoja el esfuerzo de esa persona, y por lo tanto, pues digamos que haya una proporcionalidad entre lo que se aporta a la empresa, esa contribución, y lo que la empresa le da a cambio a través de esa recompensa, ¿vale? En el caso de los directivos, dado que son empleados cuyas actividades tienen un impacto global en los resultados globales de la empresa, pues lo que se ha analizado es la relación entre esa retribución y los resultados, el valor de la empresa, la rentabilidad de la empresa, ¿no? Estas son las relaciones básicamente que se han empezado a analizar. Algunas evidencias importantes o de algunos
estudios importantes en este sentido, nos hablan de manera poco optimista sobre las retribuciones de los directivos, en general, desde el punto de vista académico. Por ejemplo, una de las más importantes es un trabajo de Jensen y Murphy en el año 90 sobre una muestra de casi 12.000 directivos a nivel mundial, ¿no? Y nos dice que, bueno, que al final ellos encuentran una baja sensibilidad en la relación retribución-resultados. Es decir, detectan que los sistemas de retribución variable vinculados a las consecuciones de los directivos pues funcionan de manera deficiente o deberían tener un peso más importante esa parte de la retribución pues para recoger esa o para que esa sensibilidad fuera mayor, ¿no? En el año 2000 hay un trabajo que hace un metaanálisis sobre todos los estudios que se han hecho hasta el año 2000 sobre retribución de directivos, ¿no? Y pues hay este metaanálisis recoge 105 estudios y llega a esta conclusión, ¿no? Que yo creo que es bastante potente, en el sentido de que analizan cuál es la sensibilidad o cuál es la varianza explicada de los diferentes factores que pueden explicar la retribución de un directivo. Y llegan a la conclusión de que el tamaño de la empresa explica 10 veces más varianza de la retribución que los resultados de la empresa. Lo cual nos está diciendo que parece que la retribución de los directivos depende de otras muchas cosas que no tienen nada que ver con la contribución de ese directivo a la empresa. Bueno, son posicionamientos críticos, claramente, pero también hay mucha investigación que dice, bueno, es que al analizar, cuando nosotros analizamos las relaciones entre retribución y resultados, nos estamos dejando muchas variables fuera de esto, ¿no? Que pueden moderar, que pueden mediar, que pueden ayudar a explicar mejor esa relación, ¿no? Sabemos que los resultados de la empresa dependen de muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tipo de variables podemos seleccionar para poder explicar mejor esa retribución. ¿De qué depende esa retribución? No solamente en el caso de, no solamente considerando los resultados de la empresa, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí básicamente podemos establecer como este marco global de factores que nos sirven para tener una idea general de cómo podemos explicar o cuáles son los factores más importantes que pueden ayudar a explicar la retribución de un directivo, ¿no? Entonces tenemos, o podríamos agruparlos en función de criterios, criterios que me sirven para explicar esa retribución, contingencias o elementos del contexto decisional o estratégico que influyen en cómo establecemos la retribución de esos directivos, y por último elementos que tienen que ver con el gobierno corporativo, ¿vale? Esto a lo largo de la literatura pues se han analizado pues a veces como determinantes de la retribución, a veces como moderadores de esa retribución e incluso a veces como mediadores de esa relación, ¿no? Pero básicamente toda la investigación en retribución de directivos se puede recoger bajo este parámetro, ¿no? Bajo este parámetro. Bien, si hacemos un pequeño repaso por estos posibles factores que pueden ayudar a explicar la retribución, podemos hablar, por ejemplo, de los primeros, ¿no? De los criterios. Si hablamos de criterios que pueden ayudar a explicar la retribución del directivo, pues nos encontramos con que hay literatura que ha trabajado sobre elementos que tienen que ver con el mercado laboral, ¿no? Esta sería, digamos, desde un punto de vista más microeconómico, más de teoría económica clásica, en el que se basa o en el que trata de analizar a través de las curvas de oferta y demanda y del equilibrio, en función del salario de equilibrio, trata de explicar que dependiendo de la oferta y demanda de directivos, pues el salario de equilibrio será mayor o menor dependiendo de la escasez de directivos en el mercado. También nos encontramos estudios más de corte sociológico, que bajo algunas teorías como la teoría de comparación social o la teoría de la demografía relacional, relational demography, analizan la retribución y dicen, bueno, no, la retribución de los directivos es un fenómeno sociológico que tiene que ver con el hecho de que todos los directivos en realidad se fijan retribuciones similares teniendo en cuenta que ellos mismos se tratan así como una clase hegemónica, ¿no? Y por lo tanto, digamos, esa clase
vale tanto dinero. No tiene nada que ver con el mercado laboral, ni con la escasez, ni con los salarios. Pues la teoría, pues, hay teorías más, menos radicales dentro de este enfoque sociológico. También hay teorías de corte más de capital humano que dicen, bueno, la retribución del directivo tiene que ver con las capacidades, ¿no? Con sus conocimientos, con sus habilidades, ¿no? La teoría del capital humano le dice, pues más conocimientos nos pueden ayudar a explicar. O dicho de otra manera, un directivo que es capaz de gestionar una empresa como Telefónica es que tiene muchos más conocimientos, más habilidad, más experiencia que un directivo que gestiona, un CEO que gestiona una empresa pues de 5 empleados, y por lo tanto su nivel salarial viene justificado por ese mayor capital humano, ¿no? Por ese mayores niveles de conocimiento. Y luego hay otras también, otras teorías que hablan incluso de aspectos más psicológicos, ¿no? Por ejemplo, el rol desempeñado en el directivo, la teoría del capital social. ¿Qué nos dice? Pues bueno, el directivo, o un alto directivo, un CEO como el de Telefónica, pues en realidad no trabaja en la empresa, lo que hace es desempeñar una labor institucional, de representación institucional de la empresa, con labores más políticas y ceremoniosas que de otro tipo. Por lo tanto, su retribución viene en función de la capacidad de capital social que sea capaz de desarrollar ese directivo. ¿Vale? Bueno, hay otras teorías, pero como veis, pues los contenidos son varios. Todas pueden ayudarnos a explicar algo sobre la retribución de directivo, no cabe duda, y como veis, pues tienen enfoques diferentes. Por otro lado están las teorías que hablan del contexto, ¿no? O cómo el contexto en el que se mueve el directivo puede influir, no tanto ya explicar la retribución, pero sí influir en cómo se va a diseñar esa retribución. Y aquí, pues por ejemplo, evidentemente está el contexto externo, ¿no? Dónde se mueve o el contexto estratégico, ¿no? No es lo mismo la retribución que va a recibir un alto directivo de una empresa cotizada de banca de inversión que un alto directivo de una empresa cotizada agroalimentaria, ¿no? El contexto estratégico y el contexto de incertidumbre en el que se mueven son diferentes y por lo tanto las recompensas o el diseño de las retribuciones también va a ser más diferente, ¿no? En este sentido, pues una mención especial sería la línea de literatura que habla del contexto de las decisiones, con la teoría comportamental de agencia, en la que habla de cómo el marco de toma de decisiones del directivo, el marco de riesgo en el que los directivos toman decisiones, si hay mayor o menor riesgo en la toma de decisiones, puede influir en una parte de su retribución. Por ejemplo, las stock options, las opciones de compra de acciones, ¿no? Entonces, pues se habla de cómo ese directivo, cuando tiene opciones sobre acciones más en el dinero, es decir, cuando tiene un paquete de riqueza de esas opciones que puede ejecutar, se vuelve más cauto en la toma de decisiones para no perder esa bolsa de riqueza, o al contrario, ¿no? Cuando tenemos todo perdido, esto es como cuando uno va a casino, ¿no? Dice, bueno, pues si ya lo tengo todo perdido, pues me la voy a jugar más, ¿no? Cómo ese contexto de riesgo o de rendimiento anticipado puede influir incluso en aspectos de la vida. Bueno, en todo caso, de todo ese marco que sin duda cabe, tiene mucho interés, y cada una de esas líneas, digamos, que ha desarrollado se han desarrollado multitud de estudios, en ese marco es donde se encontraría también los aspectos de gobierno corporativo, ¿no? que vamos a hablar un poco más, con más profundidad esta tarde, ¿no? Cuando hablamos de gobierno corporativo nos referimos, por lo tanto, a una serie de mecanismos que me sirven para controlar las labores del directivo, ¿no? Controlar las labores del directivo, y dentro de esos mecanismos de gobierno o de supervisión de la actuación directiva, pues podemos hablar básicamente de dos, ¿no? Mecanismos contractuales y mecanismos de supervisión, ¿no? Dentro de estos elementos de gobierno corporativo, de estas líneas, pues también nos encontramos diversos marcos teóricos, como la teoría institucional, pero sobre todo los marcos teóricos que se han trabajado aquí son la teoría, o es fundamentalmente aquella que deriva de la teoría
de agencia. No sé si estáis familiarizados o no con la teoría de agencia, supongo que sí, ¿verdad? La mayoría. Bueno, pues básicamente la teoría de agencia parte de la separación de propiedad y dirección, las empresas cotizadas, esto siempre se da. Ojo con utilizar la teoría de agencia en aquellas empresas pequeñas o medianas donde no hay separación entre propiedad y dirección. Yo lo he visto algunas veces y realmente estamos partiendo, nos puede ayudar a explicar relaciones, pero estamos partiendo probablemente de un entorno equivocado, ¿no? En las empresas cotizadas, las sus características, hay una separación efectiva entre quien ostenta la propiedad, los accionistas. Nosotros, si yo tengo 1.000 euros de acciones de Telefónica, accionista, pero no participo en la gestión ni en la dirección de Telefónica. Tenemos por otro lado los agentes, los directivos. Esa separación entre propiedad y dirección, pues evidentemente me genera una serie de conflictos de agencia como consecuencia de que las funciones de utilidad de directivos y agentes pues son diferentes. El accionista que quiere pues maximizar el valor de la empresa, de sus dividendos y el valor de sus acciones. El agente no siempre está interesado en eso, ¿no? Le puede interesar más, por ejemplo, incrementar el tamaño de la empresa, ¿no? Para incrementar su prestigio, su poder dentro de ese conjunto de empresas cotizadas. Le puede interesar incrementar sus retribuciones a una costa de que a lo mejor no se maximice el valor de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de conflictos que se generan como consecuencia de que los directivos tienen más información que los accionistas, asimetrías informativas, y del riesgo moral. El riesgo moral que se refiere a que el directivo realmente muchas veces se ve tentado, ¿no? a no buscar la maximización del valor de la empresa, sino hacia la maximización de su función de utilidad individual. Bueno, y para evitar eso, pues aparecen los gobiernos corporativos. Los mecanismos de gobierno corporativo, de alguna manera, lo que tratan es de minimizar esos conflictos y alinear intereses entre directivos y empresas. Hay muchos mecanismos de gobierno corporativo. Como digo, podríamos hablar de dos, los mecanismos contractuales y los mecanismos de supervisión. Mecanismos contractuales es básicamente, está basado en cómo diseñamos el contrato con el que vamos a contratar a ese directivo. El diseño del contrato, cómo definimos los resultados esperados y en función de esos resultados esperados las retribuciones o las recompensas que se le da a ese directivo. Esto se ha trabajado mucho más desde una perspectiva más económica, más de teoría económica, el diseño de contratos óptimos, pero esto queda bastante fuera de la realidad. Desde una perspectiva de management o de dirección de empresas o de organización de empresas, en las que yo me muevo, un poco también rozando en finanzas, pues lo que se ha trabajado sobre todo son los mecanismos que llamamos de supervisión. Es decir, en realidad el mecanismo contractual es una consecuencia de cómo supervisamos y cómo tomamos decisiones con respecto a los contratos de los directivos y cómo reconocemos sus resultados y en función de esos resultados decidimos cuáles son sus recompensas. De tal manera que estudiar los mecanismos de supervisión tiene todo el sentido del mundo, porque repercute luego directamente en esto, ¿no? En cómo vamos a vincular rendimiento o resultados de la empresa con la retribución del cliente. Bien, y dentro de esos mecanismos de supervisión, que como digo, pues desde el punto de vista de la agencia, si nosotros utilizamos mecanismos efectivos de supervisión, podemos asegurarnos que el directivo va a trabajar en función o alinear sus intereses con los de la empresa. Es decir, va a haber una relación más fuerte entre la actuación del directivo, entre su retribución y los resultados de la empresa. Entonces, a través de estos mecanismos, lo que yo voy a intentar definir es, pues, digamos, el concepto de eficiencia de los mecanismos de supervisión va a venir dado desde el punto de vista de que esos mecanismos de supervisión sean capaces de disciplinar al directivo y alinear sus intereses con los de los accionistas
¿A través de qué? Pues a través de mecanismos retributivos, a través de, o que se manifiestan en retribuciones vinculadas al valor de la empresa. Es decir, que la retribución no vaya por un lado y el valor vaya por otro. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos mecanismos de supervisión? Pues dentro de esos mecanismos de supervisión, a su vez tenemos varios tipos. Los internos, podemos hacer dos clasificaciones, mecanismos internos de supervisión y externos. Los internos, pues los más habituales son estos dos, la estructura de propiedad y el consejo de administración, mientras que los mecanismos externos de supervisión, pues aquí podríamos hablar de varios. Nosotros vamos a hablar únicamente del mercado de empresas, ¿no? Pero podríamos hablar del mercado de bienes y servicios, del mercado laboral, que también serían mecanismos de supervisión externa. Bueno, ya sabemos cuáles son esos mecanismos de supervisión desde el punto de vista del gobierno corporativo. La siguiente cuestión es decir, bueno, ¿cuándo sabemos si un mecanismo de supervisión es eficiente o no? Pues bueno, aquí tenemos varios aspectos que nos pueden servir para determinar más o menos el nivel de eficiencia de un mecanismo de supervisión desde el punto de vista de, de disciplinar al directivo y alinear su retribución con los resultados o con el valor de la empresa. Bien, mecanismo de mercado de control de empresas. El mercado de empresas, o mercado de control de empresas, o mercado corporativo, tiene que ver con la compraventa de empresas. ¿Cómo disciplinamos a un directivo a través de ese mecanismo? Pues a medida que la amenaza de transferencia de control empresarial es mayor, ¿no?, más capacidad tiene ese mecanismo de disciplinar al directivo para que alinee sus intereses con los de la empresa. Es decir, si un directivo ve que su empresa baja un determinado valor y esta puede ser comprada por otra empresa, ese directivo se va a autodisciplinar, ¿verdad? Porque si es comprada por otro propietario, probablemente, ¿qué le va a pasar a ese directivo? Pues que le van a dar por aquí, ¿no? Le van a invitar a que se vaya, ¿no? Y a poner un equipo nuevo de directivos, ¿vale? Entonces, el mercado de control de empresa, el mercado corporativo, es un mecanismo automático de autodisciplina. Todas estas películas de Wall Street, famosas de Wall Street 1 sobre todo, pues el protagonista Michael Douglas es un tiburón, ¿no? Y está siempre pendiente de cuando una empresa baja un determinado valor, ¿no?, que él estima que está por debajo del valor que debería tener el mercado, la compra. ¿No? La compra, la pone en el mercado y luego la vende, ¿no? Pues ese es un mercado de control de empresas. Pues si eres un directivo y no logras que tu empresa esté en un determinado valor, tienes la amenaza de que venga un tiburón y te compre, ¿vale? Por lo tanto, en ese sentido, el mercado de empresas es un mercado que puede ser un mecanismo automático de disciplina. Claro, el mercado de empresas no es un mercado de la fruta, ¿no? ¿Cómo lo podemos evaluar? Pues sobre todo a través del mercado de capitales, ¿no? El mercado de capitales, es decir, la bolsa de valores, cómo se intercambian acciones, es lo que me va a decir si estoy ante un mercado de control de empresas más eficiente, más competitivo o menos. A medida que el mercado de capitales es más profundo, es decir, se intercambian más acciones, es más líquido, hay más acciones que se intercambian y que pasan de unas manos a otros, más probabilidad hay de que se intercambien o que se hagan tomas de control de empresa, ¿vale? Por ejemplo, pues las OPAs, ¿no? Las OPAs sería una de las manifestaciones más claras de un mercado de control de empresas, ¿no? Cuando hay una OPA hay una toma de control, o se intenta tomar control. ¿Cuántas OPAs hay en la bolsa española? ¿Os acordáis de la última? No, ¿verdad? Bueno, para que os hagáis una idea de cómo funciona nuestro mercado corporativo. Bueno, luego tenemos los mecanismos internos, la estructura de propiedad de la empresa y el consejo de administración. Evidentemente, el consejo de administración es quien decide cómo pagar al directivo y el que controla sus retribuciones a través de los comités, del comité de retribuciones, ¿no?, dentro de
dentro de la empresa, ¿no? Evidentemente, a medida que el Consejo de Administración es más independiente, funciona de manera más eficiente y tratará de establecer o de diseñar o de supervisar al directivo con paquetes retributivos muy vinculados al valor de la empresa, para que éste vaya en la dirección adecuada según los intereses de los propietarios. ¿Esto cómo lo medimos? Pues normalmente se tiene en cuenta cuál es la proporción de consejeros independientes dentro del Consejo de Administración. A medida que el Consejo de Administración tiene mayor número de consejeros independientes, y no en contraposición a consejeros internos o consejeros ejecutivos, esto me va a hacer ver que ese consejo es más independiente. Y por lo tanto, digamos que es una proxy adecuada para evaluar esa mayor eficiencia del consejo. Y luego, por otro lado, también en términos de estructura, pues hay una cosa que se llama dualidad en los consejos de administración. La dualidad se produce cuando el CEO, a su vez, es el presidente del consejo de administración. Tiene unas dobles funciones, ¿no? Entonces, en la medida en que estas dos figuras estén en personas separadas, eso nos va a dar también una idea de que estamos ante un consejo más independiente. ¿Vale? Por lo tanto, es importante que el CEO, para que no tenga una influencia muy grande a la hora de decirle al consejo, oye, tenéis que pagar de esta manera, pues si esas funciones están separadas en otra persona, habrá más independencia. Y luego, el cómo funcionan los comités retributivos dentro del Consejo de Administración, sobre todo a través del porcentaje de independientes también dentro de esos comités de retribución. ¿Vale? Bueno, esto por el lado del Consejo de Administración. Y por el lado de la estructura de propiedad, hablamos de que, claro, cuando hablamos de estructura de propiedad estamos hablando de dos aspectos básicos. ¿Cuál es el nivel de concentración de propiedad? Si hay muy pocos propietarios que tienen muchas acciones, ¿no? Hablamos de propiedad concentrada, o hablamos de propiedad dispersa si hay muchos accionistas con pequeñas participaciones de propiedad. ¿Cómo podemos controlar mejor a los directivos? ¿Con muchos pequeños accionistas con poco poder o con grandes accionistas con pocos accionistas grandes con mucho poder? De la segunda, ¿no? Evidentemente, ¿no? Por lo tanto, en general la teoría, la literatura nos dice que a mayor concentración de propiedad, y además si esa propiedad se da en propietarios que digamos que no están vinculados a la gestión de la empresa, propietarios que llamamos externos o propietarios institucionales, a medida que más concentrado en ese tipo de propietarios, más podemos disciplinar a los altos directivos. Tenemos más poder, tenemos más capacidad de toma de decisión en las decisiones del consejo a través de la estructura de propiedad concentrada, y por lo tanto podremos definir mejor un paquete retributivo más vinculado a los intereses del principal. Hasta aquí bien, si tenéis alguna... Todo claro, ¿no? Estas son las bases del gobierno corporativo. Estas son las características de un buen gobierno corporativo, o qué características potencialmente debe tener los mecanismos de supervisión, tanto internos como externos, para asegurarnos que, digamos, que ese alto directivo se le va a pagar de acuerdo, o se le va a vincular su retribución mucho con los resultados de la empresa, y por lo tanto eso está de acuerdo a los intereses de los propietarios. De esta manera limitaríamos, por lo tanto, los conflictos de agencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí es donde empieza nuestra investigación. Ahora es cuando empieza la conferencia, en realidad, ¿no? Todo esto de la clase ha sido antecedentes, ¿no? Bueno, y entonces aquí es donde nosotros empezamos a investigar. Como digo, os he puesto este estudio, que es el último que hemos publicado, pero bueno, nosotros venimos pues básicamente de casi 10 años de trabajo, con 5 publicaciones en revistas JCR y otras cuantas que están por ahí también en otro tipo de tal, ¿no? Entonces, pues fijaros, digamos que lo que yo voy a contar aquí es el producto de toda esta investigación. Desde trabajos más centrados en consejo de administración, como estos primeros del año 2010, hasta trabajos más centrados en la estructura de propiedad y las relaciones con consejo, trabajos más centrados en el equipo de alta dirección, trabajos hasta llegar a este último trabajo en el que
desde mi punto de vista, pues digamos que somos capaces de recoger casi todo el aprendizaje anterior en esto, ¿no? Entonces, pues nosotros hemos, nuestras conclusiones pues vienen recogidas a lo largo de esos diversos trabajos. Todos nuestros trabajos los hemos hecho en las empresas cotizadas españolas, es decir, nuestras muestras siempre han estado en torno a 119, 120 empresas, siempre excluyendo el sector financiero, porque el sector financiero tiene una regulación específica. Entonces nuestros trabajos recogen todas las empresas cotizadas, tanto el IBEX 35 como el mercado continuo, excluyendo, como digo, el sector financiero. Nuestros datos para investigar, bueno, nuestros trabajos siempre han sido metodologías de panel, supongo que si no estáis familiarizados os sonarán, y nuestros paneles empezaban siendo más pequeñitos en 2010, ¿no? Y al final, pues los últimos estábamos trabajando con datos pues, de 8 años, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Con 8 años de panel, ¿no? Es decir, que ya nuestros datos ya no son casualidades, ¿no? Ya van recogiendo tendencias muy establecidas y nos ha permitido trabajar pues, con unas 900 observaciones, ¿no? Eso está muy bien, pero hemos tenido también dificultades, porque claro, si lo comparamos con otros mercados cotizados, como puede ser el de Reino Unido o el de Estados Unidos, pues nuestro mercado de empresas cotizadas es muy pequeño, y nuestras observaciones son pequeñas. ¿Por qué empezamos en 2004? Porque fue el primer año en el que se publicaron los informes de gobierno corporativo, ¿no? Los informes que obligatoriamente tienen que colgar las empresas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de gobierno corporativo, se hacen obligatorios a partir de 2004, ¿no? El informe Aldama 2003, y a partir de 2004 las empresas empiezan a dar datos de retribuciones y demás, ¿no? Entonces pues los investigadores nos ponemos rápidamente ahí. Y luego pues hemos trabajado con otro tipo de bases de datos para recoger datos económicos financieros de las empresas, ¿no? Hemos trabajado siempre con 2 o 3 bases de datos que nos ha permitido triangular todos los datos que necesitábamos pues, para vincular retribución, resultados, gobierno corporativo, ¿no? Bien, entonces, así como toma de contacto, ¿qué nos hemos encontrado? ¿Qué nos hemos encontrado en España cuando las empresas pues no le queda otra que desvelar datos retributivos, ¿no? Y dice, bueno, no sé cómo lo digo. Deberíamos hablar aquí a las 5, entonces, en 10 o 15 minutos te callas. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues como os decía, los directivos españoles de empresas del IBEX, por ejemplo, estas son solamente las 35, aquí tenéis datos, pues fijaros que no están mal pagados del todo, ¿no? 540 consejeros ejecutivos, con un total de 548 millones de euros al año total, entre esos 540 tocan a una media de 1,015 millones de euros al año de salario, Vosotros sois mileuristas, ellos son milloneuristas, ¿no? Pobrecitos, ¿no? Entonces, salarios altos. A partir del año 2014, esto lo podríamos decir, lo anterior, en 2010, en 2011, a partir del año 2014, las empresas están obligadas a individualizar los paquetes retributivos y ya tenemos la información de todos los altos directivos de los CEOs de las empresas del IBEX, ¿no? Entonces, estos que son datos de 2014, creo que están publicados de 2015, pero bueno, más o menos, pues nos da, dice, bueno, son milloneuristas, pero dentro del IBEX 35 también existen sus élites, ¿no? El CEO mejor pagado es Pablo Isla, no se ve aquí, pero ya lo digo yo, Pablo Isla, de Inditex, con una retribución de 7,98 millones en el año 2014. Después está por aquí Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola, ¿no? Con 7,44, Teresa Gavieta, la salida de presidente de Telefónica, 6,83, Florentino Pérez, de ACS, 5,92, etc. Estos son pues el que menos cobra del IBEX 35, pues estamos hablando de 2,85. Esto, si calculamos el número de sueldos medios de plantilla, los que equivalen a un sueldo de directivo, pues la media está en 75, pero podríamos superar los 100 y en el caso
Pues, por ejemplo, el Inditex, pues solo tenéis que hacer la cuenta vosotros, ¿no? Casi 8 millones que cobra el CEO de Inditex, entre el salario medio de plantilla de Inditex, pues hacéis el ratio, a ver qué os sale. Pues sale unos 400 o así. Si ya cogemos el total de cotizada, pues nuestros datos más o menos vienen un poco a refrendar eso, ¿no? Es decir, salario medio de consejeros ejecutivos de 1 millón, altos directivos que no están en el Consejo de Administración aproximadamente 400.000 euros, la media de los consejeros que no tienen labores ejecutivas, que son consejeros externos, tanto independientes como dominicales, ¿no? Donde se van a colocar nuestros ex políticos, ¿no? Se colocan en este tipo de puestos, de consejeros independientes, de asesores y tal, pues por unas 12 reuniones al año, pues más o menos ese es el sueldo que tienen, etc. Además de eso, pues tenemos que la retribución, si atendemos a la composición retributiva, pues del total de esa retribución, solamente un 30% es variable, es decir, la mayor parte, un porcentaje muy elevado, es fijo. Y además es una retribución que también se caracteriza por tener muchos contratos de blindajes. Blindajes son indemnizaciones por salida. Y como ellos no tienen el estatuto de los trabajadores, pobrecitos directivos, si alguien los echa y se quedan en la calle, ¿qué va a ser de ellos? Necesitan una indemnización por despido, ¿no? Los blindajes están presentes en 2/3 de las empresas. Bueno, conclusión, mucha retribución y además muy rígida, ¿no? Porque tienen una parte fija muy alta. Esto ya no nos da buena espina, ¿no? Porque si la retribución tiene que estar vinculada con los resultados de la empresa, esto parece que no va. Entonces nuestra pregunta es, ¿se deriva del gobierno corporativo? ¿O es ineficiente el gobierno corporativo de la empresa española? Pues vamos a revisar los tres que hemos comentado. El mercado de control de empresas, la estructura de propiedad y el consejo de administración, ¿cómo es en la empresa española? Bueno, el mercado de control de empresas es poco robusto y líquido, como hemos dicho. Hay muy pocas sopas, hay muy pocas tomas de control. ¿Por qué? Básicamente porque hay pactos estatutarios que limitan los derechos de voto y exigen mayorías cualificadas para decisiones de control. Es decir, cuando alguien va a tomar una decisión que implica el control de la empresa, todos los votos no valen igual. Y para conseguir imponer una decisión, hay una limitación de los derechos de voto. Tú puedes tener el 90% de las acciones, para el 90% de una cotizada es imposible, pero tú puedes tener el 20% de las acciones, pero tus derechos de voto solamente están limitados al 10%. Con lo cual, si quieres tomar una posición de toma de control, cambiar el control, adquirir esa compañía, lo tienes mucho más difícil, puesto que tu voto en el Consejo de Administración tenga el 20 o 25 o 35, solamente es un 10%. Además de esto se suma, digamos, el tipo de empresa en el que estamos en España, cotizada, que es una empresa que viene mucho de participaciones familiares, tradicionalmente. Esas participaciones familiares normalmente la gente no las suelta. Entonces estamos hablando de bloques de acciones o de participaciones muy poco móviles y muy vinculados a largo plazo a determinadas familias que pasan de padres a hijos, ¿no? Con lo cual, si esas acciones yo las tengo en casa y no las meto en el mercado de valores, pues es más difícil conseguir el número de participaciones necesarias para ejercer una toma de control. Y además de todo, bueno, y eso tiene que ver con lo siguiente, ¿cuál es el capital circulante? Del total de la propiedad de las empresas cotizadas en España, ¿cuánto se negocia en el mercado de valores? Lo que se llama el free float, o capital circulante, es solamente del 40%. Comparado con otros países, Reino Unido, Estados Unidos, que puede estar aproximadamente en torno al 70%, pues es bastante más bajo. Todo eso dificulta las tomas de control de las compañías y por lo tanto el mercado de supervisión de control de empresas podemos decir que en España es bastante limitado. Los directivos no tienen miedo a que venga alguien y les compre la empresa porque su empresa vaya poco mal, porque es prácticamente imposible hacer una toma de control hoy en día con la legislación. La estructura de propiedad, ¿cómo es?
Pues como os he comentado anteriormente, aquí en España también una característica muy significativa es que estamos con estructuras, o estamos ante empresas con estructura de propiedad muy concentrada. Hay un índice que es el Herfindahl, de 0 a 1, el 0 sería disperso, 1 sería muy concentrado, es 0,32 en España. Y dice, bueno, eso tampoco es tanto, ¿no? Bueno, si lo comparas con Estados Unidos o Reino Unido, este índice está en Reino Unido en 0,05. ¿No? Es muy concentrada, extremadamente concentrada. Fijaros, la participación del mayor accionista, casi el 40%. Si le sumas las participaciones indirectas a través de otras empresas, puede llegar hasta el 62%. ¿No? Entonces, es una propiedad muy concentrada, y además es una propiedad concentrada que muchas veces está muy concentrada en los propios directivos, ¿no? Que son los que ejercen labores de propietarios y directivos a la vez, ¿no? Lo que llamamos empresas controladas por directivos. Empresas en España con propiedad dispersa en la bolsa de valores, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, hay un 4%. Es decir, 5 empresas podemos calificarlas con propiedad dispersa, de las 101, ¿no? Sin contar los bancos. Entonces son empresas muy concentradas, pero que además tienen una concentración muy alta en directivos, ¿no? Y eso no es bueno, porque si yo soy el dueño de mi propia empresa y dirijo mi propia empresa, ¿quién va a fijar el salario que me pertenece como directivo? El dueño, es decir, yo mismo. Eso habla mal de la independencia de la estructura de propiedad, ¿no? Es decir, estamos en una estructura de propiedad muy concentrada, pero muy concentrada en roles de propietario directivo. Eso se vincula, o se ve claramente en cómo son los consejos de administración de España, ¿no? Determinados por la estructura de propiedad son consejos que tienen una limitada eficacia supervisora, son consejos muy poco independientes, donde ese consejo está dominado por consejeros internos y dominicales. Los dominicales son los que representan paquetes significativos de propiedad, se llaman así, los que vayan a trabajar los domingos, van a trabajar 4 veces al año, ¿no? No los domingos. 64%. ¿No? Consejeros independientes pues están en minoría, ¿no? Con lo cual las decisiones en estos consejos, pues digamos que no representan, los consejeros independientes no representan los intereses de los accionistas minoritarios. Además, los consejeros independientes en España normalmente se nombran por cooptación. No sé si sabéis lo que es cooptación, pero más o menos es un término legislativo que viene a decir a ver, más o menos, de manera discrecionaria, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando a alguien lo nombran como consejero de Iberdrola, pues está muy agradecido con el Consejo de Administración, que es quien nombra a ese consejero. Luego, a posteriori, pasa por Junta General, pero, digamos, de alguna manera la Junta General, debido a la estructura de propiedad tan concentrada, pues se suelen refrendar esas decisiones, de tal manera que este consejero independiente agradecido o cooptado, pues no pone muchos pelos en las decisiones que toman los directivos propietarios. Consejos donde la mayoría de los primeros ejecutivos además son presidentes de los consejos, por lo cual también esto va en detrimento de la independencia, y donde los comités que se encargan de diseñar las retribuciones, pues que realmente tengan algún miembro independiente son muy pocos, ¿vale? O sea que no estamos en la mejor de las situaciones, ¿no? Por eso en este artículo que tenéis nuestro, pues hablamos de que en España no estamos ante el marco de agencia tradicional, del conflicto directivo accionista, de la hipótesis del managerial power, aquí tenemos un problema diferente. Estamos en un marco no principal agente. El problema no está en disciplinar al directivo por parte de los accionistas en una estructura de propiedad dispersa, sino el problema está en el conflicto entre accionista mayoritario y minoritario. Los accionistas mayoritarios tienen el control de la empresa. En gran parte de las ocasiones esos accionistas mayoritarios además son directivos y además ellos se fijan sus propios salarios, ¿no? Por lo tanto, esos salarios normalmente
no van a estar vinculados al valor de la empresa. Y segundo, cuando esos salarios no están vinculados al valor de la empresa, quien realmente está perjudicado es el accionista minoritario, ¿no? Porque se le está extrayendo renta, o se le está expropiando renta. Entonces, este conflicto principal parece que es un marco habitual en contextos de gobierno corporativo con elevada concentración de la propiedad, como es el caso de España, pero también en otros países de la Europa continental. Lo que pasa es que, bueno, en otros países de Europa continental tienen otros mecanismos de gobierno que les ayudan a ser más eficaces en ese control directo. Aquí, pues realmente estamos en una elevada concentración de propiedad, en roles de propietario directivo, donde los mecanismos de gobierno no funcionan bien y por lo tanto donde el conflicto accionista mayoritario minoritario es evidente. Nuestra hipótesis general en todos o a lo largo de estos 5 estudios o 6 que hemos hecho es, bueno, ¿cómo afecta este contexto de gobierno corporativo, este entorno principal a la alineación de la retribución de directivos? Pues evidentemente, como ya os podéis imaginar, pues afecta de manera mal, ¿no? Cuando nosotros ponemos en relación la retribución del directivo y el valor de la empresa o los resultados de la empresa, pues por poneros algo así sencillo y bastante visible, pues fijaros la evolución, ¿no? Esta línea roja representa la evolución de la retribución total de los directivos, en millones de euros, ¿vale? Y por otro lado tenemos esta azul, que es el ROE, que son los resultados sobre la rentabilidad de la empresa, ¿no? El return on equity, la rentabilidad financiera, la rentabilidad del accionista. Pues fijaros cómo va, ¿no? Fijaros que aquí el ROE baja, aquí de 2007, 2008, crisis, la rentabilidad baja. ¿Qué pasa con la retribución? No, sube, ¿no? Si nos fijamos en la parte variable, en este cuadro, fijaros que la parte variable de la retribución, pues como que no se entera de nada, ¿no? Que pasa por ahí sin pena ni gloria, ¿no? Y sigue constante, no tiene sentido, ¿no? Si nosotros queremos alinear retribución con resultados, la retribución variable del directivo tiene que bajar a medida que el ROE baja, ¿vale? Conclusión, pues hay una desalineación claramente entre lo que el directivo cobra y el valor de la empresa, ¿no? Esto no es bueno para los accionistas, sobre todo minoritarios. Tampoco es malo para los accionistas, tampoco es bueno para los mayoritarios. Lo que pasa es que son mayoritarios, digamos, que tienen la posibilidad de extraer rentas a través de otros elementos que ahora os comentaré, ¿no? Aquí tenéis lo mismo, ¿no? En este caso, aquí diferenciamos entre empresas dominadas por propietarios internos, es decir, donde el propietario es directivo, y empresas dominadas por propietarios externos, donde el propietario mayoritario no es directivo, ¿no? Fijaros que cuando los propietarios mayoritarios son internos, es decir, directivos, propietarios, pues la retribución fija es mayor y la variable prácticamente permanece fija, ¿no? Lo cual nos está diciendo, ojo, esta situación es mala, pero es peor cuando hablamos de empresas que están controladas por directivos, ¿no? En este último paper, este que tenéis vosotros, pues a su vez hemos diferenciado. No todas las empresas cotizadas españolas son tan malas, Hay algunas que son muy malas, otras son regulares y otras pues funcionan relativamente mejor, ¿no? Fijaros, desde el punto de vista de alineación retributiva, desde de más a menos, podemos poner como campeones de la desalineación retributiva las empresas controladas por propietarios mayoritarios internos, es decir, por propietarios directivos, ¿no? A continuación, las empresas controladas por mayoritarios externos. Aquí podemos diferenciar dos tipos de propietarios externos. Esos propietarios mayoritarios pueden ser personas o familias, que tienen una proporción grande de acciones, o bien
empresas que tienen participaciones significativas en otras empresas. Por ejemplo, la Caixa tiene una participación significativa en Repsol, ¿vale? Esta sería un caso de controlado por mayoritario externo vinculado a otra empresa, ¿vale? Y en el caso, pues yo que sé, por ejemplo de Santander, pues aquí tendríamos controlado por mayoritarios vinculados a una familia, ¿de acuerdo? Vemos que a medida que el propietario es interno, la retribución está menos alineada, y a medida que los propietarios son externos, y sobre todo en el caso en que tenemos propietarios mayoritarios externos que no están vinculados a ninguna otra empresa, es cuando la retribución o ese propietario, digamos, disciplina mejora a esos directivos, ¿vale? Entonces la concentración de propiedad tiene su parte buena o mala. Esta es la parte mala, cuando esa concentración está en los propios propietarios que dirigen la empresa y se fijan sus retribuciones, pero tiene la parte mejor en esos propietarios externos, ¿de acuerdo? Aquí entonces, por lo tanto, hablamos de un concepto que se llama tunneling. El tunneling es, digamos, el concepto anglosajón para determinar lo que se llama la expropiación de rentas, ¿vale? Si yo soy el propietario mayoritario, el directivo, me fijo una retribución bien alta y con un variable muy pequeño para que no me afecte los altibajos de la empresa, ¿no? De tal manera que vaya bien o vaya mal, yo voy a cobrar. Estoy expropiando recursos, en el caso en el que la empresa vaya mal, estoy expropiando recursos de la empresa para mí. Eso se llama tunneling, es la idea de la tuneladora, ¿no? Yo me meto ahí con mi tuneladora y voy sacando recursos de la empresa para mi propio beneficio. Ese tunneling se puede hacer a través de retribuciones o también a través de operaciones vinculadas, en el caso de las empresas, ¿no? Yo soy Repsol y la Caixa necesita, me voy a decir una barbaridad, necesita una combustible para su flota y Repsol se la vende a un precio por debajo del mercado. Eso es una operación vinculada, ¿no? También es una forma de extraer renta. ¿Perjudicados en todo esto al final? Pues los de siempre, ¿no? Los accionistas minoritarios. ¿Por qué? Pues porque están limitados en, bueno, esto sería más o menos una forma también similar de representar lo anterior. Estaríamos limitados en, esos accionistas minoritarios estarían limitados en el sentido de que no tienen el poder necesario para llevar a cabo estos controles, como consecuencia de esa gran de la falta de concentración del poder, ¿vale? Fijaros que en el caso de los controlados por internos se produce lo que se llamaría el efecto atrincheramiento, el directivo se atrinchera, como nadie le puede sacar de ahí porque tiene el mayor poder, la mayor proporción de acciones, se fija el salario real, ¿no? Cuando los externos están vinculados a compañías, muchas veces se produce el efecto de señalización, es decir, se da la impresión de que el propietario externo está controlando, pero en realidad no controla, simplemente emite señales, pero las retribuciones siguen siendo hacia arriba, mientras que la capacidad de monitorización, de evaluación, de control de directivos se hacia abajo. Solamente en el caso de los externos, mayoritarios externos, que no están vinculados a compañías, se produce cierta alineación de la retribución. Ese mayoritario está ejerciendo lo que se llama el efecto sustitución en el Consejo de Administración. Está ejerciendo una labor de control porque en este caso no tiene vínculos con otras empresas, no tiene operaciones vinculadas y por lo tanto sí que le interesa alinear o que ese directivo se alinee con los resultados de la empresa, ¿vale? Bueno, os he contado algo que es muy que tiene muchas pequeñas aristas en poco tiempo. He intentado hacerlo lo mejor posible, no sé si habrá quedado todo claro, pero bueno, la idea fundamental era esta. Y para terminar, pues bueno, básicamente, ¿dónde estamos? Pues estamos en una situación como esta, ¿no? Estamos en una situación en España en la que los altos directivos están pagados con salarios muy altos, extremadamente altos, poco vinculados con la marcha de la empresa. Ellos siempre ganan, pase lo que pase con la empresa. En estos años de crisis se ha visto, los salarios de los directivos han variado un 1% cuando
las rentabilidades de las empresas han variado en más o menos un 20%, entonces hay una rigidez grande. Ellos siempre ganan, siempre están arriba, y luego pues abajo están pues los accionistas, activistas, ¿no? Los pequeños accionistas, que tienen unas herramientas muy pequeñas para hacerse bajar, ¿no? Hay un tirachinas, una tal, ¿no? Entonces no tenemos herramientas, o los accionistas minoritarios no disponen de herramientas adecuadas que les permitan ejercer un control claro sobre los altos directivos, sobre los grandes propietarios y, en definitiva, sobre el cómo diseñar las retribuciones de esos directivos para que realmente vayan hacia o estén alineados hacia los intereses del conjunto de la compañía, hacia los intereses de maximizar el valor de toda la compañía, no solamente de aquellos, ¿no? Bueno, esto es básicamente. Las consecuencias, pues estamos en un caso claro de túneling en España, extracción, expropiación suena así como más fuerte, ¿no? Pero sí, pues extracción o expropiación de rentas. Estamos en un conflicto principal, mayoritario-minoritario, no es un conflicto directivo accionista, sino accionista mayoritario, accionista minoritario, y a través de lo que nosotros vemos, a través de la retribución, estamos viendo que hay un desplazamiento de rentas desde la empresa hacia los accionistas mayoritarios, vía retribución. También sabemos que hay extracción de rentas vía operaciones vinculadas, pero bueno, nosotros no hemos estudiado eso, entonces desde nuestra perspectiva únicamente lo que podemos decir es eso, ¿no? Que hay un fenómeno de túneling claro, ¿no? Quizá estamos en uno de los países europeos donde los mecanismos de gobierno corporativo son más ineficaces, ¿no? En toda la Unión Europea, por determinadas características que se podría contar en otro internet, ¿vale? Recomendaciones, pues si queréis ahora os hablo de ellas más al final, para ir terminando. Esta es la situación que nosotros hemos detectado, estas son las principales conclusiones de nuestras investigaciones. Evidentemente ninguna empresa cotizada española nos ha llevado a sus consejos de administración para que les expliquemos cómo están las cosas y cuáles serían nuestras recomendaciones, porque no les gustan, pero bueno, afortunadamente las revistas científicas y las universidades y demás pues sí que nos dan voz en esto, y bueno, pues desde ese punto de vista pues agradecer que me hayáis escuchado, agradecer a la facultad la oportunidad, y me pongo a vuestra disposición para cualquier pregunta, cuestión, opinión, sugerencia. Aquí cojo el micrófono, vamos a ir con... Cógelo por favor para que se grabe el vídeo. Sí, se me oye, ¿no? Bueno, yo tenía aquí varias notas, pero voy a pasar muy por encima para aprovechar para hacer más preguntas, dado lo interesante que ha sido la intervención. En primer lugar, pues quería agradecer al profesor Sánchez Marín su presencia, su presentación y el artículo que acaba de presentar ante este reducido pero selecto foro, y que para mí constituye un privilegio estar en este papel de Discussion, reconociendo ya de antemano la profunda distancia de conocimiento y experiencia entre el profesor y el que les habla, ¿no? Y yendo al contenido, voy a señalar simplemente 3 puntos que me parecían muy interesantes de tanto del artículo como de toda la investigación, y que algunos pues, ya han salido en estos últimos minutos, y luego formular una serie de preguntas pues, que si nos da tiempo pues, a ver si es posible contestar, ¿no? En primer lugar, el primer punto que quería resaltar de este artículo, que puede parecer un poco trivial, pero es esa foto, es esa radiografía, ese demographics de cómo está la estructuración, esos números, esos porcentajes que nos hablan de los grados de concentración de la propiedad, que nos hablan de los porcentajes de dualidad en los CEOs, etcétera. O sea, la radiografía completa, la demografía completa de cómo están las empresas cotizadas en España, que marcan un contexto verdaderamente significativo y que yo creo que marcan todo lo demás, o sea, que todo se adapta a partir de ahí. Y en ese sentido, con el papel de este artículo en el sentido de contextualizar
todo el estudio de gobierno corporativo es muy importante, porque los que hemos leído algunos artículos a este respecto vemos que muchas veces se habla de mercados casi idílicos o desconocidos para nosotros. Entonces, contextualizar y aterrizar a nuestra realidad yo creo que es un elemento bastante importante dentro del artículo. Luego, otras cosas que señalaría, y seguro que lo han leído todos los aquí presentes, pues esa transición desde el punto de vista teórico hasta la formulación de hipótesis y luego, evidentemente, el estudio empírico, entre ese principio de estudios de teoría de la agencia hasta lo que acaba de comentar del estudio principal, esa perspectiva que yo creo que es bastante interesante. Y luego un último punto que me parece muy interesante es que la mayor parte de estas conclusiones nos ponen ante la realidad del estado del gobierno corporativo en España, sus bondades y también sus limitaciones y defectos, más allá de estereotipos y otro tipo de modelos, ¿no? Y en este sentido yo creo que los códigos, algunas otras iniciativas, siendo buena su intención, que no la niego, pues han fallado, ¿no? En mi opinión, y además los hechos lo están demostrando, en sus propósitos, y han encontrado pues en estas limitaciones vía estructura, composición, de configuración institucional de muchas de estas compañías, pues han encontrado pues unas limitaciones bastante serias, ¿no? Y ya yendo a las preguntas, ya me centro, pues yo tenía pues una serie de preguntas. En primer lugar, en el artículo y se cita, una de las características que tenemos en España es que no hay una ausencia de estructura de gobierno interno dual, como en el caso de Alemania. Yo te preguntaría, ¿crees que eso es posible en la introducción de esa estructuración o configuración institucional? Y si es conveniente para España y en qué medida, ¿no? Esta sería la primera cuestión. La segunda sería que si hay estos requerimientos de transparencia nuevos, especialmente por los últimos derivados de la ley de capitales, en parte que empiezan a desglosar pues cada vez más esa remuneración embebida o los pactos parasociales, pues va a variar algo el resultado o lo va a empeorar, ¿vale? La tercera cuestión es si la introducción de efectos penales puede ayudar a las compañías, y si a lo mejor lo que hace es reducir el efecto diferencial, o sea que ya, como todo el mundo no quiere ir a la cárcel para aclararnos, pues todo el mundo va a cumplir o va a hacer que lo cumple, y ya está, siendo una pena porque en varias ocasiones en el artículo incluso se dice que se mira más por cumplir la letra de la ley que el espíritu, ¿no? De la misma, ¿no? Luego, dos preguntas finales. ¿Crees que hay que revisar el concepto y la presencia de los miembros del Consejo que son teóricamente independientes? Porque aquí también cabría hablar mucho, ¿no? O sea, que a veces, incluso dentro de esos independientes, no lo son verdaderamente, son antiguos directivos, etcétera. O sea, que incluso está mucho más viciada esa aportación a los mecanismos de gobierno por las relaciones, por su dedicación o por su dependencia económica, porque a lo mejor están atados por su, digamos, share of wallet, digamos. Y lo último, si además de la regulación, si piensas que hay que asegurar de alguna manera la independencia entre los consejos con algo más que no sea la regulación, sino introducir, la verdad es que no sé cómo, una cultura más de gobierno efectivo, más allá de cumplir la ley. Bueno, simplemente era esto. si te importa, me deja que sí, no se me olvida nada contestar. Bien, pues muchas gracias. Creo que todas las cuestiones son extremadamente relevantes y además muchas de ellas de actualidad, ¿no? En el sentido de cómo, ya sabemos, ya tenemos la fotografía, entonces cómo podemos solucionar o cuáles son las recomendaciones que podríamos, por dónde podríamos ir, ¿no? Cuáles son las vías a las que podríamos ir para llegar a unos mecanismos de gobierno corporativo más actuales, que reflejen mejor la realidad y sobre todo que sean más eficientes, ¿no? En el control de los directivos y en el control de sus retribuciones, no solamente retribuciones, sino en términos generales, ¿no? En cuanto a la primera pregunta, me dices el gobierno del caso de Alemania, ¿no? En Alemania el gobierno corporativo es un gobierno corporativo dual, ¿no? Existe, en España tenemos Consejo de Administración y Junta General. En Alemania, entre la Junta General y el Consejo de Administración está el Consejo de Vigilancia, ¿no?
se llama dual porque, digamos que de alguna manera el Consejo de Vigilancia lo que hace es controlar, incluso nombrar a los propios miembros del Consejo de Administración, ¿no? De tal manera que se produce un fenómeno que en Alemania se denomina la cogestión, ¿no? La cogestión a través del cual sí que se produce una separación mucho más efectiva entre propiedad y control. El problema del Consejo de Administración en España es que no hay una separación efectiva entre propiedad y control. Porque dentro del Consejo de Administración hay directivos, consejeros ejecutivos, es decir, que pueden tener propiedad y además ejercer la dirección. Y además, en el caso de España, con mucho poder en el sentido de que tienen mucha participación en la propiedad y a veces pueden imponer sus propias decisiones, ¿no? Entonces, ahí no hay un mecanismo de agencia que nos solucione ese problema, ¿no? Entonces, ¿podría ser posible? Bueno, ¿podría ser deseable? Sí. Creo que es un sistema que está funcionando muy bien, ¿no? Y que además el Consejo de Vigilancia lo que hace es, digamos que, de manera efectiva, hacer partícipes a los pequeños accionistas en las decisiones y en el nombramiento de personas en el Consejo de Administración. Es más, en empresas creo que de más de 2.000 empleados en Alemania, el Consejo de Administración está obligatoriamente formado por mitad de representantes de empleados y accionistas minoritarios y mitad representantes de la dirección, de la propiedad mayoritaria. Entonces, ¿podría ser deseable? Sí. ¿Es un sistema que funciona bien? Sí. También tiene sus inconvenientes, tiene más costes de agencia porque la toma de decisiones es más lenta, ¿no? Si aquí entre la Junta y el Consejo de Administración hay conflictos, pues imagínate del Consejo de Administración, directivos, el Consejo de Vigilancia, representantes de empleados y accionistas minoritarios y la Junta, ¿no? A veces tomar decisiones de ese ámbito puede ser más costoso, por lo tanto la agencia es más, los posibles costes de agencia pueden ser menores. ¿Podría ser deseable? Sí. ¿Es posible? No. Eso en España es una utopía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para poner un sistema dual es necesario cambiar la legislación, ¿no? Hay unos lobbies muy potentes, las empresas artículos 35, pues que ejercen presión sobre los poderes legislativos, ¿no? O que aconsejan, ¿no? Los lobbies. Y eso supondría un cambio completo, que sería, digamos, pasar de un enfoque de empresa cotizada a casi un enfoque cooperativo. Entonces eso supone cambiar prácticamente pues, toda la tradición empresarial en España. Eso no va a ser posible. Hay que trabajar en otras vías. En la vía de la regulación de derechos económicos, sobre todo regulación y protección de derechos económicos de los accionistas minoritarios, y trabajar también en la desregulación de determinados mercados para mejorar los mecanismos externos de control, ¿no? El mercado corporativo, no sé si... Bien, requerimientos de transparencia de la retribución. Creo que son positivos. De hecho, la Ley de Economía Sostenible de 2011 es la que empieza a decir, bueno, las compañías cotizadas van a tener que poner encima de la mesa los salarios individualizados de todos los directivos en la empresa. La parte fija, la parte variable, la parte que reciben en retribuciones en especie, las indemnizaciones, los blindajes y todo, ¿no? Yo creo que eso es positivo en el sentido de que genera más transparencia, ¿no? El detalle o la individualización y el detalle e individualización de las retribuciones facilita luego la exigencia de responsabilidades, ¿no? Cuando las cosas van mal. Y por otro lado, pues también de alguna manera obliga a las empresas a diseñar paquetes retributivos más racionales. Ahora, el diseñar una retribución del 90% fijo y el 10% variable, eso tiene su costo, ¿no? Y eso además ha venido también, o está siendo complementado con el mecanismo del say on pay. No sé si estáis familiarizados con eso, pero también desde el año 2014 los accionistas, la Junta General de Accionistas vota de manera obligatoria si
está conforme con las retribuciones de los directivos o no. Pues se vota sí, no o abstención. Esa votación es obligatoria, pero el resultado de la votación no es vinculante. Entonces no es vinculante, pero de alguna manera el Consejo de Administración y la aprobación de las retribuciones tiene que pasar por Junta General, ¿no? Y eso también está haciendo, en definitiva, que toda la obligación de detallar, de informar, de dar más transparencia, al final hace que las empresas tengan que pensárselo 2 veces a la hora de diseñar sistemas. Y eso está ayudando a alinear las retribuciones. En todo caso, nosotros hasta ahora mismo no hemos trabajado con datos todavía. De 2014 hacia adelante es cuando están disponibles. Seguiremos investigando a ver qué está pasando, a ver qué va a pasar, ¿no? Yo creo que va a ser interesante. Bueno, en cuanto a los efectos penales, que sí creo que pueden ayudar al gobierno de las compañías, esa es la intención de la Ley de Sociedades de Capital, ¿no?, de 2014, que se aprobó a final de 2014. Endurecer los aspectos de mala gestión de los administradores y exigir mayores responsabilidades, tanto civiles, penales, tributarias, de los administradores y del Consejo de Administración. Hay una parte en la que se habla del deber de lealtad y de diligencia de los administradores, en el que se le puede exigir al administrador con mayor facilidad, más fácil que antes, consecuencias civiles o penales por una quiebra de una compañía, o por una desvalorización, o por una pérdida patrimonial importante de la compañía. Yo creo que eso puede tener un efecto disuasorio importante. También la Ley de Sociedades de Capital habla de la retribución, ¿no? Nosotros esperábamos que fueran más contundentes, ¿no? Pero bueno, cuando habla de la retribución de las compañías, de las sociedades de capital, pues me hace gracia, ¿no? Porque dice, bueno, la retribución debe ser adecuada al dimensionamiento económico de la compañía, ¿no? Lo cual es lo mismo que no decir nada, ¿no? Porque dice, bueno, la retribución de los administradores debe ser igual o parecida o proporcional al dimensionamiento de la compañía. Muy bien, el legislador se quedó muy a gusto, pero no nos ha solucionado nada, ¿no? En todo caso, creo que llevar ciertas recomendaciones al ámbito legal es positivo, porque los códigos de gobierno, desde el Código de Licencia, ese primero del año 98, no han conseguido nada, ¿no? Las recomendaciones, pues las empresas las han cumplido o no, y realmente pues, no han conseguido lo que se esperaba de ellos. Mecanismo de protección. El papel de los consejeros independientes, ¿no?, me preguntabas. Bueno, ya he comentado algo. Los consejeros independientes realmente el problema que tienen es que casi siempre se nombran a dedo, ¿no? Y suelen estar agradecidos al Consejo de Administración. Entonces su labor de independencia queda un poco en entredicho, ¿no? Todo eso además teniendo en cuenta que están en minoría en el Consejo de Administración, ¿no? Entonces pensar, ¿no?, pues, ¿cuál es el contexto en el que se mueven estos independientes, ¿no? Es un contexto en el que su labor de independencia realmente queda un poco en entredicho. Yo creo que más que pensar en de dónde viene, cómo se nombra, quién lo nombra, si sus recursos económicos y tal, se solucionaría muy fácil haciendo que los consejeros independientes fueran nombrados por el capital minoritario. Básicamente. La labor, eso parece que lo han olvidado las cotizadas, ¿no? La labor de un consejero independiente es representar los intereses de los accionistas minoritarios. No es otro. Como tal, tendría todo el sentido del mundo que legalmente fueran nombrados, votados y propuestos por el capital minoritario, ¿no? Con eso yo creo que solucionaríamos esa parte. Y luego que fueran y que estuvieran en proporción al free float, ¿no? El capital circulante es el que tienen los accionistas minoritarios, el que se puede comprar y vender, ¿no? Si el free float en España está en el 40% y solo tenemos un 30% de consejeros independientes, pues tenemos que subir al 40%, ¿no? Y creo que la quinta pregunta es la cultura orientada al gobierno efectivo. Yo no creo que la cultura de las cotizadas se cambie de un día para otro, ¿no? Creo que ellos trabajan más por una teoría de señales o una teoría de legitimidad. Entonces, pues si ahora
tenemos que publicar o está bien visto o está bien aceptado en términos de reputación hacer esto, pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces busca la legitimidad más que el gobierno oficial, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? Por eso me he dejado esta al final. Yo creo que las recomendaciones a nivel de gobierno corporativo, desde nuestro punto de vista, irían por estos cuatro elementos, ¿eh? ¿Cómo mejorar ese gobierno corporativo? Más que fomentar un cambio de cultura, habría que ir por la vía, por un lado, del mercado, ¿no? Hay que potenciar la disciplina de los mercados. Hay que potenciar el mercado de capitales para que funcione como un mercado de control de empresas, ¿eh? Hay que potenciar el mercado de trabajo, por ejemplo, quitando los blindajes de los contratos de los altos directivos, para que se fomente, se facilite la movilidad. No te cueste tanto despedir a tu directivo si no está cumpliendo con su labor. Incluso potenciar la competencia en el mercado de bienes y servicios. Estos cuatro son los mecanismos externos de control habituales, ¿vale? Entonces, en ese sentido, el mercado puede hacer mejorar esa parte de gobierno corporativo. Por otro lado, como he comentado, mayor transparencia e información retributiva, creo que eso facilita, crea confianza, ¿eh?, por parte de los accionistas, de los minoritarios, y facilita luego la exigencia de responsabilidad. Y luego el papel normativo y regulatorio, ¿eh? Habría que regular por un lado y desregular por el otro, ¿no? Desregular en el sentido de que los mercados fueran más potentes, y regular en el sentido de la protección de los derechos económicos de los accionistas minoritarios. Hay algunas leyes que han ido en esa idea. La ley de auditoría de cuentas, que trató de limitar los derechos de voto, economía sostenible, pues con toda la mayor transparencia e información, y las sociedades de capital en esa parte más, digamos, de exigencia de responsabilidad, ¿no? Aún así, España es uno de los países donde los accionistas minoritarios están peor protegidos de toda Europa, ¿no? Entonces, habría que ir también más en la regulación de esa protección económica del minoritario. Y luego, pues, una visión más global, desde el punto de vista de los stakeholders, en el sentido, por ejemplo, de democratizar ciertas decisiones retributivas, ¿no? Lo que os comentaba del share of pay, el vigilar los atrincheramientos de los directivos, desde el punto de vista de qué nivel de propiedad o limitar los niveles de propiedad de los altos directivos para que no se atrincheren en el Consejo de Administración. Todo esto, de alguna manera, lo que aumenta, lo que trata de conseguir es mejorar la reputación, la legitimidad social de las sociedades cotizadas, ¿no? Entonces, por resumir, dos vías de regulación o potenciación de determinados mercados hacia un control más externo y más automático de mecanismos de supervisión, y regulación desde el punto de vista de la protección, de la necesaria protección y limitación protección del accionista minoritario y limitación del atrincheramiento de los propietarios que son directivos, ¿no? Esta podría ser, digamos, como el resumen de nuestras principales recomendaciones. No sé si me ha quedado alguna de tus preguntas, o si alguien quiere hacer alguna. Una sola. Tiempo para un par de preguntitas, no muy largas, ¿vale? Para no alargar mucho el primer. Bueno, en primer lugar, felicitarte porque la verdad que ha sido una conferencia brillante. A mí, o sea, estaba viéndolo y me ha aclarado también muchas dudas sobre mi tema. Bueno, creo que ya en parte me has contestado la pregunta, pero ¿crees tú que el Código Unificado del Buen Gobierno, de las buenas prácticas, ha disminuido en parte que la gente piense menos en sus intereses que en el del principal? El código. Sí, ¿crees que, exacto, el Código del Buen Gobierno o el de las buenas prácticas que han sido creadas, ¿no? A raíz de que tú sabes que, bueno, son recomendaciones, pero las empresas cotizadas finalmente son las que deciden o establecen o diseñan su código de conducta o ético? Entonces, ¿crees que eso ha influido un poco en que la gente piense menos en sus intereses personales que en el de la principal? Yo creo que en España los códigos de buen gobierno, en mi opinión, han funcionado poco.
funcionado poco. Lo que sí que ha funcionado, lo que está funcionando, es desde que la información de gobierno corporativo es obligada su difusión. Creo que eso tiene un impacto mayor desde el punto de vista de la reputación y la legitimidad social de la compañía, ¿no? En los códigos de buen gobierno, las recomendaciones de que habría que haber o habría que tener un 40% de consejeros independientes están desde el año 98 o desde la declaración del artículo de empresarios del año 96. A día de hoy todavía no lo tenemos, ¿no? Entonces, las recomendaciones están influyendo en tal, no tanto como el hecho de que llega un momento determinado en que las compañías cotizadas obligatoriamente tienen que presentar públicamente un informe de gobierno corporativo y decir cuáles son las composiciones de sus consejos, ¿no? Y eso entonces, cuando ya lo conoce la sociedad, ahí ya y empiezan a recibir críticas, entonces las sociedades se empiezan a preocupar. Pasa igual con el tema de salarios, ¿no? Las recomendaciones de pagar salarios vinculados a los resultados están desde el año 98, el Código de Herencia. No se ha hecho nada. Ahora ya, como todos los altos directivos están retratados en ese informe de gobierno corporativo, todos aparece cuánto cobra de fijo, nombre y apellidos, fijo, variable, especie, indemnizaciones por despido, planes de pensiones, no sé qué, no sé cuántos. Esto ya... Incluso de las sociedades que participan. Claro. Sí, si estás en una división de la sociedad de tal. Esto ya a la sociedad ya sí le empieza a preocupar, ¿no? Porque la reputación de la sociedad sea adecuada, ¿no? Que esté, que el efecto señal, ¿no?, sea real, ¿no? Creo que eso ha tenido más efecto que todos los códigos de gobierno, ¿no? Y la última, solo, estuve en una conferencia donde estaba la consejera independiente delegada del Banco Popular y ella decía que, por ejemplo, a veces las decisiones de ellos tienen racionalidad limitada porque los consejos son, según ella, pues, los consejos son muy, las fechas son muy cercanas y les envían unos paquetes muy enormes, entonces ella dice que no tienen tiempo de leer, ¿no? Entonces dice que algunas decisiones, por ejemplo, de retribución, cuando se participa dentro del comité retributivo, o otras decisiones, dice que tiene una racionalidad limitada. No sé hasta qué punto estás de acuerdo con eso. Bueno, yo normalmente casi nunca estoy de acuerdo con los consejeros de la compañía, ¿no? Me parece una irresponsabilidad, ¿no? Para empezar, ¿no? Que alguien que es miembro de un consejo de una empresa tan importante, ¿no?, o que la propia empresa organice su consejo de tal manera que a los propios consejeros no les dé tiempo a analizar los papeles, ¿no? Cuando hay tantas decisiones tan importantes de peso que comprometen a la compañía. Eso me parece que desde el punto de vista de la compañía está organizando mal algo, ¿no? No sé si necesita más consejeros o necesita más comités que apoyen a los consejeros. Eso para empezar. Entonces, el tema de la racionalidad ilimitada, evidentemente sabemos que las decisiones que todos tomamos tienen una racionalidad ilimitada, porque no puedes tener todos los aspectos que pueden influir en esas decisiones, pero la falta de tiempo me parece, no sé, como una justificación un poco justificada, ¿no? En ese sentido yo creo que vuelvo a repetir, ¿no?, el tema del nombramiento de los consejeros independientes es el problema, ¿no? Y si necesitas apoyo de comités, pues perfecto, ¿no? Pero de alguna manera lo que se necesita es profesionalizar más esa gestión de los consejeros independientes. ¿Una pregunta más? La pregunta es bastante sencilla, es la base de datos, con qué base de datos se trabajó, porque entiendo que esto de los informes corporativos también está relacionado con los informes GRI, que era Global Initiative, y si los datos, porque hay datos económicos, datos financieros
dentro de los informes qué tan fidedignos son, porque muchas veces uno quiere utilizar esos datos económicos y financieros que están dentro de estos informes y no sé a qué, o sea, qué tan ciertos son, o si las empresas ponen datos o dibujan los datos para hacerlo más, digamos, más corporativos, para hacerlo más justos. Bueno, nuestros datos son, por un lado, nosotros hemos cogido todos los informes de gobierno corporativo. Tú vas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entras en la página web y buscas informes de gobierno corporativo y te puedes ir descargando todos los informes de gobierno corporativo de todas las compañías cotizadas desde el año 2004 hasta el año, estamos en el 2016, están ya disponibles. Entonces, lo que hemos ido es descargando cada informe y cogiendo la información, ¿no? Cogiendo la información y poniéndolo en la base de datos. Es decir, la base de datos la hemos construido nosotros, la hemos comprado, ¿no? Si quieres, también hemos trabajado con investigadores americanos y hemos comprado datos americanos, ¿no? Los datos de empresas americanas pues están disponibles en la base Execucom, con Gustavo, ¿no? Pero bueno, tienes que pagar un precio más caro. Pero en España no hay ninguna base de datos de gobierno corporativo. Todo lo que tenemos nosotros lo hemos, digamos, handmade, ¿no? Hecho a mano, lo hemos fabricado nosotros. Luego, en cuanto a la parte económico-financiera, evidentemente, nunca estaremos seguros de si las cuentas anuales que las empresas depositan en el registro mercantil son las reales y fidedignas. Seguramente, como todos sabemos, pues siempre habrá una parte que se queda por ahí, pero eso no lo podemos controlar. Lo que sí controlamos es, sí que tratamos de triangular datos, es decir, como nosotros tenemos la suerte de trabajar con cotizadas, que tienes información de varias fuentes. Tenemos la base de datos SABI, tenemos la base de datos Osiris y tenemos los datos económico-financieros que nos da la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores. Triangulamos. Decimos, oye, vamos a coger los datos de rentabilidad económica, financiera, vamos a calcular la Q de Tobin y vamos a determinar varios aspectos de rentabilidad. Bueno, vamos a hacerlo bien. Vamos a ver que no haya saltos importantes o desfases importantes entre esas tres variables. Pero si no trabajas con esas, al final vas a tener un dato. Si no trabajas con cotizadas, trabajas con pequeñas, pues tendrás el dato de SABI, ¿no? Pues tú tienes que al final no tenemos otra alternativa, ¿no? No hay otra alternativa. No tenemos una forma de controlar que esos datos realmente reflejan la realidad. Yo he trabajado también con la Comisión Nacional del Mercado de Valores y también me he metido a la web de cada empresa y ahí también. Sí, por eso digo que tienes la posibilidad en las grandes. Pero si tú vas a Pepito Pérez e hijos, a ver cuál es su beneficio ante impuestos, no sé qué, pues lo tienes en un solo sitio y tienes que estudiar lo que te dice. Otra cosa es que tú descartes alguna compañía porque te dé datos realmente raros, ¿no? Entonces, pues eso ya es un tratamiento a posteriori, una vez que recoges el dato. Sí, y es mucho trabajo. Yo también lo he hecho manual y es horas de trabajo. Bueno, nuestros doctorandos están ahí para eso. No, bueno, hemos tenido ayuda de algunos becarios y también hemos hecho nosotros, hemos picado datos. Bueno, es la labor del investigador español. Tiene que hacer todo, desde la fase de picar datos y de recoger hasta la de escribir y publicar, ¿no? Eso en Estados Unidos pues no es así, ¿no? Tú eres un investigador y le dices, fulanito, recógeme los datos estos que los necesitas. Menganito, mira a ver este análisis de datos si me puede servir para contrastar estas hipótesis. Y luego vienes y lo montas. Nosotros somos empresarios, trabajadores, empleados, becarios, alumnos. Bueno, Concentración de propiedad.